Buenos días, buenas tardes, buenas noches, familia Crimi. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que se encuentren muy bien. Muchas gracias por vernos en este nuevo capítulo. Hoy estoy de manteles largos. ¿Por qué? Porque tenemos a una gran invitada. En este caso es una trabajadora del SAT que tiene mucha experiencia. Tiene experiencia en diversas áreas. Pero en este caso vamos a tomar el tema del SAT. ¿Por qué? Porque aquellas personas que les tenemos miedo al SAT, a los impuestos, es muy importante tocar estos temas. Y por eso, digo, estamos de manteles largos el día de hoy. Muchas gracias. Por favor, ¿podría presentarse? Hola, claro que sí. Buenas tardes. Mi nombre es Mariana y voy a estarlos acompañando el día de hoy en esta sesión para ayudarlos a resolver las dudas que tengan y para que platiquemos del tema. Muchas gracias. Les decía a ustedes, jóvenes, familia Crimi, que hoy vamos a hablar del SAT, de los impuestos y todo eso. ¿Nos podrían decir, por favor, qué es esto de los temas de los impuestos? ¿Por qué hay que pagarle al SAT? ¿De dónde se origina todo esto del SAT? ¿Si es importante, no es importante? Bueno, primero tenemos que saber qué son los impuestos, por qué pagamos los impuestos, y esto se origina pues desde que se dan las primeras civilizaciones, ¿no? Desde que se dan la primera organización de las personas y buscan que alguien los represente. Nosotros desde ese momento tenemos que pagar un impuesto. Antes se llamaban tributos. De hecho, hoy día sigue siendo una tributación lo que hacemos. Antes se podía hacer el tributo ya fuera en moneda, ya fuera en especie, es más, hasta tributaban nombres. Le ofrecían nombres a los dioses para que esos dioses hicieran lo que necesitaran las personas o lo que le estuvieran pidiendo, ¿no? Como al dios Tlaloc cuando quería que lloviera o cuando querían que fuera muy fértil la tierra. Entonces, la tributación es tan antigua como las civilizaciones. Nada más que hoy día, pues ya nada más vemos nuestros tributos o pagamos nuestros impuestos a través de la moneda local, ¿no? Antes también los tributos pues eran no nada más recaudados como ahora, ¿no? A través de una transferencia electrónica y por un portal, sino que había personas que iban y dame tu tributo, ¿no? Y si no, muere. Sí. Cada día se ha ido buscando la organización o tener más control en dichos impuestos y que se fueran supuestamente pues menos lacerantes a la economía de las personas. Porque antes pues ¿qué hacían los hacendados, no? Cuando contrataban a sus esclavos o cuando compraban a sus esclavos y ellos le debían totalmente todo su dinero, su trabajo, su esfuerzo y toda su persona a aquella persona que era pues quien estaba delante de ellos. Bueno, se cree que los tributos, los impuestos nacen entonces de lo que es la deuda económica, en este caso de México con Estados Unidos. ¿Esto es falso? ¿Que los impuestos nacen con esta parte de la deuda? No, los impuestos, como lo acabo de comentar, son tan antiguos como las civilizaciones. Entonces esto es histórico, no es algo que se crea con la deuda externa, no es algo que se crea porque ahora cambiáramos de presidente, o sea, no, eso es general, eso es en todos los países, nivel mundial, en todas partes vas a pagar impuestos, ya sea que pagues impuestos a lo mejor de manera directa o de manera indirecta, porque tenemos diferentes tipos de impuestos. Los impuestos de manera directa son los que pagas directamente de tu economía, es decir, soy una persona física que gana 10,000 pesos y de esos 10,000 pesos voy a pagar el 30%, el 27%, porque es lo que a mí me toca pagar de mi trabajo. Y hay impuestos indirectos que pagamos como por ejemplo el IVA. Yo voy y compro ese papel de baño y ya trae el 16% incluido en su precio del IVA. Entonces, todos los productos que yo compre van a tener un impuesto. Esos son impuestos indirectos, porque sí los pagamos, pero no te das cuenta de que estás pagando en ese momento un impuesto por adquirir ya sea un bien o servicio. Claro. Entonces, en pocas palabras, nunca nos podemos burlar del pagar de los impuestos, ¿no? No. Porque como dicen, ¿no? Siempre hay maneras, siempre hay mañas de poder burlarse de esto de los impuestos, pero entonces técnicamente siempre los estamos pagando. Todo el tiempo. Mira, muy interesante lo que nos está comentando. Y bueno, por ejemplo, ¿qué tanto conviene a las personas pagar sus impuestos? ¿En qué nos beneficiamos nosotros? Teóricamente los impuestos se recaudan para que nosotros tengamos todos los beneficios sociales. ¿Qué es un beneficio social? Pues construcciones de carreteras, es decir, toda la infraestructura de nuestro país se hace a través de la recaudación de nuestros impuestos. Se llaman partidas económicas. Es decir,
Yo voy cobrando, soy a lo mejor la institución recaudadora, voy cobrando, todo eso que se va cobrando se va a un fondo y este fondo, que es el erario de la nación, lo voy a repartir en partidas. Es decir, hay partidas que son para la administración pública, hay partidas que van a ser para la infraestructura, hay partidas que van a ser para la salud, para la educación, así hay muchas partidas. Entonces, este dinero tendría que verse reflejado, pues ya sea en la construcción de nuestras carreteras, en los gastos médicos que nosotros tengamos para nuestros centros de salud, hospitales, que tengan el mejor equipo, que tengan por lo menos las medicinas o los médicos especialistas a la orden del servicio de las personas. La educación básica también se forma parte de las partidas de la economía, es decir, que tendríamos que tener escuelas suficientes y que tendría que ser en buenas calidad de infraestructura, ¿no? Que no se estén cayendo las láminas o que tengan por lo menos baños, ¿no? Con agua. Exactamente. Entonces, sabemos que pues no se ve tan reflejado, ¿no? O hay lugares en los que ni siquiera llega a ver ya sea carreteras o es más ni escuelas. Sí, de hecho sí. Para eso tendría que ser y también pues mantenemos a lo que es nuestra administración pública, que sabemos que son nuestros diputados, senadores, presidente y todo lo que refiera a la administración general pública. Oh, muy interesante. Y de hecho sí es algo muy cierto. En el extranjero vemos que las carreteras traen como medida de seguridad preventiva los baches en forma de 3D. Y aquí en México, ¿no? Aquí sí son reales los baches. Que bueno, a lo mejor yo lo quiero pensar de esta manera, no es que el gobierno malverse los impuestos, o bueno, los funcionarios malversen los impuestos, sino de que están pensando en nuestra seguridad para poder evitar conducir a máxima velocidad, al exceder el límite de velocidad y pues sufrir un accidente, ¿no? Pero sí también es cierto, muchas escuelas no tienen la infraestructura adecuada, no tienen baños, no tienen agua. Pero igual también el problema tantito es de la escuela, que no sabe cómo exigir eso a las instituciones. Sí he observado eso. Bueno, a lo mejor dentro de la criminología está al intervenir con escuelas y todo eso. De repente cuando pidan el auxilio a uno, dicen, es que no tenemos agua, pero van y piden una cooperación a los padres y madres de familia. Cuando uno, por ejemplo, va y dice, no, pues, o sea, pueden pedírselo al gobierno, a su institución municipal y todo eso. Pero sí es cierto que, pues al fin y al cabo, como usted dice, siempre estamos pagando impuestos y no está de más que nosotros como personas lo pidamos y aparte sepamos cómo pedirlo. Claro, y también es importante recalcar que para que esto funcionara, pues tendríamos que tener otro tipo de visión, ¿no? De los impuestos. ¿A qué me refiero con esto? A que muchas de las personas no queremos pagarlos. Es más, si vemos, en México hay una cantidad estratosférica de comercio informal. O sea, no tenemos que ir tan lejos, ¿no? Vamos a Chiconcuac y hay muchos negocios que son informales. Sí. Vamos a la Ciudad de México, hay muchos negocios informales. Es más, contratas un albañil y es un negocio informal. Claro. Entonces, para que pudiera haber la recaudación necesaria, para que pudieran abastecer las necesidades de todo el país, todos tendríamos que ser formales y contribuir para que pudiéramos abarcar, pero es más, habemos profesionistas que no estamos ni haciendo nuestra labor. Entonces, sí hay cosas malas del erario, pero también hay cosas malas en la recaudación, ¿no? Sí. Tendría que ser algo equilibrado, y sin embargo no lo es. Es más, no tenemos que ir tan lejos. El dicho que tenemos, ¿no? Ay, vamos a buscar la manera de no pagar. Y queremos que nuestros hijos vayan en escuelas públicas de primera. Entonces, sí, claro, para que nuestros hijos tuvieran la escuela pública de primera, tendríamos que contribuir. ¿Por qué? Pues porque eso haría un fondo más grande que nos permitiría, pues, abarcar mayormente, a lo mejor, no tal vez a todo el país, sí, pero a lo mejor en una mejor cantidad. Otra de las cosas es que si somos papás, pues también tenemos que colaborar, ¿no? Porque sí, no es totalmente el gasto del gobierno. Como padres tenemos obligación. Es más, en países de primer mundo se hacen responsables de un hijo. Sí, sí. Y en México hay personas con 4 o 5 hijos. Sí, claro. Entonces no es tan bien como responsabilidad del gobierno. Hay que ser conscientes de que sí, yo contribuyo y sí pago impuestos todos los días en nuestras gasolinas, en nuestro papel de baño, en nuestros refrescos, en nuestro cigarro, en nuestro alcohol, en todo. Es más, por prender la luz, nosotros ya estamos haciendo un consumo que va a traer un impuesto. Sí, claro. O el que yo voy a registrar a mi hijo cuando nació, yo ya estoy pagando un impuesto. Entonces, todas las actividades que yo realice como persona todos los días tiene un impuesto. O sea, de eso sí hay que ser consciente. Pero también tenemos que hacer nuestra parte como responsabilidad civil. De hecho, la Constitución no establece que nosotros somos obligados
por el simple hecho de ser mexicanos. Y así seas canadiense, en tu país vas a ser obligado. Sí, sí. O sea, no importa de qué país seas, en ese país vas a tener la obligación de pagar tus impuestos. De hecho, vamos a tocar un tema que pues fue muy conocido, el de Shakira, ¿no? Ajá. ¿Qué pasa? Se quedó con una deuda en Hacienda Sí. en España. Y dicen, ¿y por qué en España si ella no es española? Porque era su lugar en donde ella residía. Sí, sí. Entonces, por eso tenía la obligación de contribuir en el país en donde residió, porque ella generaba el dinero, aunque no en España, pero ella radicaba en España. Sí, claro. Y ya por eso tenía ella la obligación de darle su tributación a España. Mire. Entonces, si nos vamos a Estados Unidos y trabajamos en Estados Unidos, vamos a contribuir los impuestos a Estados Unidos. Entonces, le digo, eso es global. A donde nos vayamos, vamos a pagar impuestos. No, y Estados Unidos sí sabe cómo cobrar impuestos. Usted dijo algo muy interesante de lo de los trabajos informales. Y, por ejemplo, muchas personas podrían decir, bueno, es que yo trabajo, con lo que trabajo gano muy poco. Y, por ejemplo, una experiencia mía es, yo en la prepa, yo tuve que trabajar dentro de los microbuses allá parte de la Ciudad de México. Era de los que gritaban que súbale, vamos a tal metro, a tal dirección, todo eso. Que me costó mucho trabajo, pero al final sí lo logré. Porque más que nada la pena y todo eso. Pero bueno, a mí me pagaban 50 pesos al día. Y eso porque era como que una condición, por decirlo, especial. Pero había personas que igual trabajaban lo mismo que yo, que le pagaban 50 pesos a la semana. Que usualmente eran adolescentes que ya habían embarazado a su pareja o ya los habían obligado a casarse y pues que el suegro obligó al chavo a trabajar y pues lo primero que consiguieron fue eso, estar en las microbuses gritando para las direcciones y todo eso, que cobraban ellos 50 pesos a la semana. Entonces, bueno, usted nos dice que sí, como trabajos informales también deberíamos procurar pagar cierto tipo de impuestos, pero entonces digo, ¿dónde está esa balanza, no? De, bueno, yo tengo un trabajo que gano poco, pero entonces todavía chútate a pagar impuestos, ya no va a alcanzar de por sí para, no sé, para la canasta básica, o mínimo para traer algo de comer el día de hoy, que entonces hay, por ejemplo, ¿qué pasa ahí con el SAT y las personas que de plano no tienen mucha solvencia económica? Pues la situación no es de las personas que no tienen mucha solvencia económica. La situación es de las personas que son dueñas de sus camiones, porque ellos no ganan 50 pesos. Ellos piden sus cuentas y circule o no circule, se vaya el chofer a tomar o haga lo que haga, él va a tener que pagar su cuenta. Sí, claro. Entonces, quien es el obligado a contribuir es el propietario del camión, porque él es el que está teniendo un beneficio, ¿no? Se llama una utilidad. Él está teniendo su ganancia por tener ese camión. El chofer, pues tampoco creo que ganará como tanto, ¿no? Pero el principal recaudador tendría que ser el dueño del camión, ¿no? Y primero, pues tenemos aquí como varias situaciones y como lo dices, difícilmente va a ser que la totalidad del país sea formal. Sí, claro. ¿Por qué? Porque no nada más estamos hablando del SAT, estamos hablando también de otras instituciones que son, pues, instituciones que son obligatorias, ¿no? Como el IMSS. El chofer tendría que tener servicio médico porque en un accidente, sí, o sea, está corriendo también el riesgo su persona. Y estamos hablando de que son impuestos también muy fuertes, porque el pago de cuotas obrero-patronales son pesadas. Y no nada más el chofer, sino como dice la persona que está allá afuera, ¿no? Gritando, porque pues también corre el riesgo, ¿no? Un accidente y ¡pum! Para todos. Sí. Y piensan que con tener un seguro de vida, ya con eso ya abarcó la situación y no. O sea, el hecho es de que pues por eso se desaparecen tantas personas, ¿no? De que aquí corrió a responder. Pues sí es difícil. Muchas personas que son formales tienen hasta subsidios al empleo, porque en vez de pagar impuestos, pues se les hace como un pequeño apoyo o aportación, y eso lo hace el IMSS. Los impuestos se pagan de manera equitativa, es decir, entre más gano, más pago. Entre menos gano, menos pago. Entonces, no voy a pagar de un impuesto directo lo mismo que lo que gana a lo mejor una persona que ganaba 1,000 pesos, ¿no? Sí. ¿Por qué no ibas a tener para pagarlo? Tan solo los 50 pesos no te hubiera alcanzado para pagar el impuesto. Pero sí tendríamos que ver, pues, que el principal incurridor a lo mejor en la falta es el propietario del camión, no tú como personita que estabas ahí. Al final, a lo mejor ni contratado, ¿no? Nada más te hacían el favor de dejarte subir. Yo también cuando estuve en la prepa y hice el proceso para pasar a la universidad, también estuve teniendo varios trabajos y pues todos los trabajos fueron informales. Aún cuando estuve trabajando en una empresa como
auxiliar no estaba dada de alta. Es más, así como que es un pago y en efectivo para que no se vea, ¿no? Sí, claro. Y pues sí, o sea, hasta en empresas vas a encontrar este tipo de situaciones, ¿no? Y es más, hay empresas que contratan a sus empleados, yo te voy a pagar 2,500, pero yo voy a decirle al SAT, al Infonavit, al IMSS que tú ganas 1,500. ¿Por qué? Porque eso me va a ayudar a mí a tener una menor cuota del IMSS, del logro patronal. Entonces, esto es general, o sea, hay muchas instituciones y hay muchas empresas y habemos muchas personas que en temas de impuestos pues no hacemos lo correcto, ¿no? ¿A qué voy? A que tenemos una mala cultura tributaria. O sea, todos buscamos el pagar menos. Sí. O sea, es una realidad. Entonces, si nosotros tuviéramos la cultura desde pequeños de que supiéramos que nosotros tenemos que contribuir, pues yo creo que todo esto se disminuiría. ¿Por qué? Pues porque sabes que el que tú colabores va a hacer que tengas un beneficio como sociedad. Sí, claro. O sea, sí sabemos que nuestros gobiernos no han hecho a lo mejor el mejor trabajo, ¿no? Y sabemos que va a seguir igual. Sí, claro. Porque nuestra cultura es esa, ¿no? Elige mal. 200 pesos, un frutzi y un sándwich, ya fuimos felices, ¿no? Por ir a donde nos digan con nuestros candidatos. Entonces, tenemos que cambiar nuestra cultura. Definitivamente, México es un país que es rico en tierra, rico en petróleo, rico en minerales. Es más, tiene de todo. Sí. De todo tipo de climas. Somos personas muy inteligentes. En México hay una fuga de cerebros enorme, porque decimos en México no hay oportunidades, y es real, no las hay porque nosotros mismos buscamos entorpecer el camino del otro. Sí. ¿No? Sí, claro. Y dejamos que cada día vaya malbaratándose todas las profesiones. Es más, ahorita que estamos en tiempos de declaraciones anuales de personas físicas, ya ves el letrero, declaración anual por 30 pesos y dices, ¿en serio? ¿En serio? O sea, de verdad. Sí, sí, sí. Oye, de verdad son 4 años de universidad para cobrar 30 pesos. O consulta del doctor Simi. Sí, sí, sí. 30 pesos, o sea, un médico, ¿cuántos años estudia? Sí, claro. Para ir a dar una consulta a 30 pesos. O sea, nosotros mismos estamos haciendo que nuestras carreras se devalúen, que veamos insignificante el esfuerzo de nosotros. Y por eso es lo que digo, no es tanto el tema de si pagamos o no pagamos los impuestos, sino el tema de que no queremos corregirnos. No queremos ver lo que en realidad nosotros tenemos, porque seríamos una potencia cañón. Sí, sí. Tenemos todo para salir adelante. Hay una fuerza de inteligencia enorme en México, en nuestro país, es muy inteligente. Pero hemos permitido el comodismo, lo informal. Sí, sí, sí. Y yo creo que desde ahí viene el origen del problema, ¿no? Sí, claro, claro. Que, bueno, de hecho sí tiene razón, hay mucha fuga de cerebros aquí en México. Tanto que, por ejemplo, en el extranjero está esa frase famosísima, ¿no? De hacerlo a la mexicana, ¿no? Que de repente que se descompone algo, pues ahí mandan, ¿no? Al mexicano, a la buena de Dios, a componerlo. Y el chiste es que funcione, como sea, pero que funcione. Y pues sí, tiene razón, esa creatividad, pues muchas veces queda entorpecida aquí en México. Pero bueno, pero por ejemplo, también usted dijo algo muy importante. Por ejemplo, si yo como persona física quisiera empezar a montar un negocio, entonces técnicamente ahorita no habría mucho problema con el SAT porque no estaría formalmente registrado, ya que, como usted lo acaba de decir, el problema no es tanto de las personas que no están ganando o están ganando muy poco la solvencia económica, sino el problema sería ya las personas que tienen una solvencia económica más fuerte, de mayor ingreso, y ahí sí no están pagando los impuestos. Entonces yo como persona que quisiera montar una pequeña empresa, entonces no me debería de preocupar tanto por el SAT. Imaginemos que solamente sería el autoempleo, o sea, yo mismo, un solo empleado. O ya desde ahí, como usted lo dijo, ¿no? Esta cultura tributaria, ya digo, bueno, quiero montar una pequeña empresa, aunque ahorita no contrate a nadie, pero no genero mucho dinero, pero aún así, como no genero mucho dinero, debo de ser responsable de mi cultura tributaria y empezar a pagar los impuestos. Sí, claro. Hay diferentes tipos de opciones que nos da el SAT. Es decir, puedo elegir qué es lo que mejor me conviene.
Puedo decir, ahora hay hasta diferentes tipos de empresas. Hay empresas de las que ya no necesito pagarle a un notario público para que me cree una empresa. ¿En serio? O sea, ahora tenemos lo que es la SAS, que es simplificada, es Sociedad Anónima Simplificada, y la hacemos a través de internet. Entonces ya no es necesario que yo pague 40,000, 50,000 pesos para que a mí me elaboren un acta constitutiva. Sí. Yo ya lo puedo hacer a través de internet. Es decir, eso es una facilidad. ¿Por qué? Porque cuando yo montaba una empresa, yo tenía que considerar la elaboración de mi empresa, ¿no? Dentro de los costos. Sí, claro. Obviamente vas a tener que contratar un contador. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a tener tranquilidad a ti como persona. ¿Por qué? Porque ya vas a saber que lo que está hecho está bien hecho. Sí, claro. ¿Sí? Pero, o sea, hay diferentes regímenes que te pueden quedar. A lo mejor no voy a hacer una empresa, pero también está el régimen simplificado o el que acaba de salir, que era el régimen de incorporación fiscal, en donde te daba el beneficio de pagar el 90%, el 80%, el 70% y así por 10 años ir amortizando tus impuestos. Entonces, ese era un súper beneficio, ¿no? Porque el que yo estuviera el primer año beneficiado al no pagar el 100% del impuesto directo, pues eso era un beneficio. Sí, sí. Pago el IVA, pero el IVA es trasladado. Sí. ¿Quién paga el IVA al final del día? El consumidor final. Pero si yo compro este libro y cuando lo vendo voy a cobrar un IVA, yo ya había pagado un IVA, entonces se hace como un match. ¿Sí me explico? Sí, claro. Lo que cobro y lo que pago, pero quien finalmente paga la contribución es quien se quedó el libro. Sí, sí. Y muchas empresas piensan que ese IVA lo pagan ellos y no, el IVA lo paga el consumidor final. Quien va y adquiere el libro al final del día es quien pagó el impuesto. Sí. Los otros nada más fueron trasladándolos. Esos son impuestos indirectos, los que pasan de mano a mano y nada más son trasladadores. Es decir, yo te compro con IVA y yo lo vendo con IVA y yo tengo que enterarle a la autoridad cuánto compré, cuánto cobré de IVA y pagar la diferencia. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Entonces, este tipo de impuestos no los pagamos directamente nosotros, los negocios o las personas, sino el consumidor final. Sí, sí, sí. Oh, mira, muy interesante. ¿Nos podría platicar un poquito, por ejemplo, se me hizo mucho la atención lo del SAS? Un poquito más a profundidad. Pues esta sociedad anónima simplificada está creada a través del portal de la Secretaría de Economía. Puede ser elaborada desde un solo socio. La aportación mínima para crear la empresa creo que es de $1. No recuerdo exactamente, pero son montos pequeñísimos. Y tiene la misma validez que cualquier otra sociedad anónima. Tienes tu acta constitutiva, tienes tu registro ante la Secretaría de Economía y ninguno de los procesos tiene un costo. Sí, sí. Entonces es importante también saber que pues ahí tu recaudación o tu pago de impuestos va a ser de acuerdo a una persona moral, que sería una empresa. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la diferencia entre una persona moral y una persona física? Una persona física tiene una acta de nacimiento en donde dice quién es tu papá, quién es tu mamá, dónde naciste, a qué hora naciste, cuál es tu nacionalidad. Sí, sí. Y la persona moral es una persona que nace por un acta constitutiva. Aquí no va a haber mamá y papá, pero van a haber los socios o accionistas, que son los que están formando esta nueva persona moral. Sí, sí, sí. Estos socios y accionistas pues iban a tener nacionalidad, también nuestra empresa va a tener una nacionalidad y va a decir con cuánto estamos conformando a la empresa, pero ya no es responsabilidad del socio las actividades que realiza esta persona moral. Sí, sí, sí. ¿Sí me explico? Es como un tercero creado de manera ficticia, pero tiene personalidad propia jurídica. Es decir, tiene todos los derechos o puede hacer contratos, puede contratar personal, tiene derecho a generar utilidades, o sea, tiene una personalidad independiente de sus socios o accionistas. Son dos personas diferentes. Oh. Bueno, entonces, por ejemplo, para el mundo de la criminología, bueno, más bien antes, entonces para el SAT todavía existe la persona moral, porque, por ejemplo, para el mundo de la criminología la conocemos más como persona jurídica, entonces sería lo mismo, ¿no? Es lo mismo, nada más que para el SAT solo existen dos tipos de personas, persona física y la moral. Entonces hay regímenes para las personas morales y hay regímenes para las personas físicas. Oh, ya. Pues sí, suena muy, muy interesante, como usted dice, ¿no? El poder crear ese SAS a través, por ejemplo, como dice, desde un peso para personas que pues no van generando grandes ingresos, que tienen una idea de poder ofrecer algún servicio y así. Sí, suena muy interesante y como una gran oportunidad para las personas y poder salir a
adelante. Y otro de los beneficios que también tiene esta SAS es de que ya no necesitas hacer como todos los trámites de manera presencial, porque por ejemplo también ya cuando tú creas la SAS te genera lo que es tu registro patronal ante el IMSS. Entonces ya es como un proceso que también ya viene aunado a esto y simplifica la formalidad de las empresas. También te ayuda a abrir las cuentas bancarias o ya te hace el enlace. No recuerdo, antes era Santander, hoy en día no te sabría decir exactamente, Sí. pero antes con el Banco Santander ya venía como el beneficio de que pudieras abrir tu cuenta empresarial y esa cuenta empresarial por un tiempo no tener el pago de la cuenta empresarial, porque el tener una cuenta empresarial tiene un costo en el banco. Entonces el banco te daba un beneficio por cierto tiempo, creo que yo recuerdo que es un año, que el que te daba para seguir manejando una cuenta empresarial y no pagar esos costos. Entonces eso te ayuda mucho a que tu empresa se impulse, porque muchos de los gastos que vienen incluidos en una empresa, pues no los vas a estar pagando. Claro. Y por ejemplo, ese SAS se va a hacer como si fuera como una SA. Es una SA, Sociedad Anónima, nada más que simplificada. Puedes hacerla con capital variable o sea, pero sigue siendo sociedad anónima. Muy bien. Es que me surgió esa duda y a lo mejor alguien más. Sí, pero esta sociedad ya tiene, yo creo que como unos 5 o 6 años que salió, si no es más. Ahora es una muy buena opción que te ofrece el SAT para poder iniciar un pequeño negocio y pues ahora sí que para todo hay maña, para todo hay oportunidad. Y por ejemplo, también he observado otra cosa. ¿Qué beneficios tiene o por qué surge esto de que a los recién egresados les hagan sacar su firma electrónica y con eso condicionar el trámite de su cédula profesional? Porque pues realmente un recién egresado es muy difícil que tenga un empleo formal luego. De hecho no es la firma electrónica, lo que están pidiendo es la constancia de situación fiscal. Bueno, yo cuando tramité mi cédula profesional, sí me pidieron... Ya, pero para lo del título electrónico, ¿no? Para que cuando solicites el título en profesiones sea a través de internet y tú lo firmes a la distancia, ¿no? Sí, bueno, para el título electrónico a lo mejor sí, pero no, yo lo que tramité fue la cédula profesional. Por eso pues ya son todos esos procesos. ¿Por qué se pide la firma electrónica? Porque como ya no te presentas físicamente, ya no va, ejemplo, en mi persona, Mariana, a hacer el trámite de manera presencial y mi firma electrónica me representa. Sí. Es decir, es una serie de cadenas y archivos digitales que hacen constar que soy yo la persona que está firmando. Porque como ya no nos presentamos, tienen que buscar alguna manera de corroborar que eres tú, ¿no? Porque, ejemplo, si no tuviéramos una firma electrónica, yo me meto con tu nombre, Juanito Pérez, y pido la cédula. Entonces, eso no tendría como control. ¿Me explico? Sí. Entonces, como ya son medios electrónicos la mayoría de las situaciones que manejamos, por eso es que se pide la firma electrónica, porque esa firma me va a dar la certeza de que es Juanito Pérez a quien le estoy entregando su documentación, ¿no? Todo. El título electrónico, porque según yo recuerdo ya hay títulos electrónicos y cédulas profesionales. Y si vemos ahora, la cédula profesional no tiene la fotografía como antes. Sí, ya no. Antes era un medio de identificación, ¿no? Tu cédula profesional y tenía tu fotografía. Ahora, como ya todo es electrónico, pues solo es una cadena. ¿Qué es una cadena? Una serie de caracteres. Pero la firma electrónica nos sirve para corroborar que es la persona quien está solicitando la documental. Sí. Muchísimas gracias. Por ejemplo, yo me refería, por ejemplo, a esta parte de responsabilidad con el SAT. No voy a obtener un trabajo formal luego. A lo mejor no voy a tener esa oportunidad de crear una empresa. Se me hubieran puesto muchas trabas. Entonces le digo, ¿por qué esa necesidad de querer generar, por así decirlo, una responsabilidad con el SAT? Si al fin y al cabo no estás generando ingresos. Tanto una responsabilidad, es como un padrón. Es como cuando nosotros vamos al INE y nosotros sacamos nuestro INE por primera vez, ¿no? Sí. Estamos entrando en un padrón. Nosotros todos los mexicanos, somos obligados a contribuir. Sí, claro. Entonces, este padrón se llama padrón de contribuyentes, en donde únicamente se va a registrar nuestro nombre, nuestra dirección, nuestro correo electrónico, nuestro número de teléfono. ¿Para qué es esto? Pues para tener ese padrón de manera activa. Nosotros sepamos, a ver, Juanito Pérez se está dando de alta el día de hoy como sueldos y salarios. No me va a pasar nada porque en ese momento no voy a contribuir. Voy a contribuir hasta que a mí me contrate alguien y me pague un salario, porque yo dije que voy a trabajar en sueldos y salarios.
tributarios. Sí, sí, sí. Entonces, nos ayuda a que nosotros también tengamos los medios de contacto. ¿Para qué me sirve un medio de contacto? Está apareciendo una situación ilícita. Juanito Pérez, no sé, vamos a poner de ejemplo, tiene una multa que no pagó. Y dice Juanito Pérez, pues es que a mí nunca me avisaron. Y ahora ya no va a poder suceder eso. ¿Por qué? Porque desde el primer momento en el que acontezca una anomalía, te va a llegar un correo electrónico y un mensaje de texto. Hey, Juanito Pérez, tienes una multa, a favor de acceder a tu buzón tributario para mayor información. Y ya no te vas a esperar hasta que tengas el problema encima, porque ya vas a estar avisado desde la primera notificación para que tú sepas qué es lo que va a hacer. O muchas veces decían, no, es que mi contador no me avisó, ¿no? Ajá. Es que mi contador nunca me dijo. ¿Y qué pasa? Pues que pasan años y ya cuando ven tienen multas millonarias. Sí, claro. Y ahora ya no va a suceder eso porque este padrón, en el momento en el que yo voy, me registro, doy mi nombre, mi dirección, mi correo electrónico, mi número de teléfono, le permite a la autoridad saber en dónde localizarte. Y ya no te esperas a que tengas un problemón o la bola de nieve encima, sino que desde el principio puedas resolver tu situación. Por ejemplo, ¿cómo suele notificarte el SAT ante este tipo de problemas? Porque, por ejemplo, en pandemia surgieron muchos correos a nombre del SAT y todos muy preocupados. Incluso hubieron personas que decían, no, pues yo ni siquiera estaba registrada en el SAT y ya me mandaron un correo del SAT de que tengo que una multa, como usted dijo, tengo una multa. A mí me hicieron ese tipo de bromas también, de que tenía que acudir ante el SAT. Porque ya tenía no sé cuántos problemas y sí, le digo, o sea, sí espantan a uno. Claro, no, pues es que muchas de las veces hablamos hasta de fraudes, ¿no? Sí. De personas, pero eso no es situación de la autoridad. Sí. Volvemos a lo mismo, la cultura que tenemos, ¿no? La cultura de chingar. Tan solo, pues, ¿cuántos se meten en tu celular, en tus bancas? A nosotros nos asaltaron en noviembre del año pasado y todavía en la semana me llegó un correo electrónico en donde me decía que estaban entrando a mi PayPal y ya tenía cargos en proceso. Entonces tuve que dar de baja PayPal y jamás lo voy a volver a ocupar porque ya vi que cualquier persona puede entrar. Sí. Entonces no es situación de la autoridad, Uh-huh. es situación de nuestra sociedad en general, ¿no? De lo que estamos acostumbrados a vivir. Pero entonces, ¿cómo voy a saber que un correo es real y que es de mi autoridad? Pues porque te va a decir, dirígete a tu buzón tributario. No te dice, dale clic aquí y pásame todos tus datos. No, tenemos que ir a... Ya me llegó una alerta, ya me dijo que revise mi buzón. Ah, bueno, entro al portal de SAT y me voy a donde dice mi buzón tributario y ahí voy a entrar en la página del SAT y ya me voy a mis notificaciones, ¿no? En donde ahí sí ya voy a encontrar mi notificación. Mira, tienes esta situación fiscal, tienes que revisar o preséntate, etcétera. Sí. Entonces ya no es necesario que yo le dé clic a una liga, sino que yo me vaya a mi portal y entre a mi buzón personal. No, ya. Sí, porque el hecho, sí, le digo, sacaron muchos sustos con esos correos. Sí. Y de hecho también otra forma de identificarlo, así como usted dijo, es a través del remitente. Muchos remitentes era fulanito tal, @hotmail.com. Pero jamás vamos a ir a darle clic a una liga, nada, ¿no? Si a mí me está hablando el SAT, yo el único medio de comunicación que tengo con el SAT es mi buzón tributario. Ese buzón es a donde a mí me van a llegar todas mis notificaciones y yo voy a saber qué es lo que yo tengo que arreglar con Don SAT. Antes, Don SAT. Ah, qué buen nombre. Sí, claro. Pues sí, todos estos pequeños elementos, ¿no? Que uno hay que observar antes de caer en un fraude o en algún tipo de conducta delictiva que quieran hacer contra de nosotros. Claro, y es importante saber que también ponía de ejemplo hace rato, ¿no? La declaración anual 30 pesos, ¿no? Sí. Pero nosotros decimos, sí, voy a ir con ese porque nos cobra 30 pesos, pero no sabemos en lo que nos estamos metiendo. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a proporcionar nuestra firma electrónica. ¿Y qué acabo de decir hace rato que era nuestra firma electrónica? Nuestra identidad. Nuestra identidad, nuestra persona. Entonces, si empiezan a hacer algún mal uso de tu persona a través de tu firma electrónica, no vas a decirles que lo vi en internet y le pagué 30 pesos por hacerme mi declaración anual. Sí. O sea, no estamos magnificando la situación, ¿no? Todo lo que puede suceder por haberle dado al de 30 pesos mi firma electrónica. Y hasta puedo poner la clave interbancaria de él para que le caiga la devolución de esos impuestos. Entonces, hay que tener mucho ojo con esta situación. Nuestros datos personales los tenemos que cuidar. Sí, claro. La firma electrónica todavía da más aún la certeza que una firma autógrafa. Sí. ¿Por qué? Porque tú pusiste tu huellita de todos tus deditos para que te dieran una firma electrónica.
Pusiste tu ojo para que viera la retina al computador y te identificara. Sí. Entonces, en esa cadena o en esos archivos que nos están dando en la firma electrónica, estamos diciendo soy yo. Entonces, el que nosotros le demos a cualquier persona nuestra firma electrónica puede hacer mal uso y la responsabilidad no va a ser de quien dio mal uso, sino de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros facilitamos estos medios electrónicos. Cierto, muy, muy cierto, no me había puesto a pensar de esa manera. Sí, por eso digo, luego lo barato sale caro, porque no sabemos hasta dónde puede parar la situación. Sí, por eso gente bonita, gente hermosa, familia Crimi, no den su firma electrónica a cualquiera. Exacto. Y también por ahí me enteré que usted ha realizado usted su tesis para doctorado. ¿Nos podría comentar, por ejemplo, de qué es su tesis, qué tema está manejando? De hecho, ahorita en mi proyecto es todavía no elaboro la tesis, es un proyecto en el que estoy hablando justamente de la cultura tributaria, de que nosotros, todos los mexicanos, tenemos derecho al conocimiento. Sí, claro. Y dentro de ese conocimiento yo creo que debería de estar dentro de la educación básica el tema de los impuestos. ¿Por qué? Porque si todos contribuimos todos los días, tenemos derecho a saber por qué lo estamos pagando. O tenemos derecho a saber qué es lo que estamos pagando y las cuotas que pagamos. Sí. Entonces yo creo y considero que es muy importante que se metiera desde la educación básica el tema de los impuestos. A lo mejor no tal como impuestos, porque muchos de los niños no comprenderían este tema, pero sí los podrías ir haciendo conscientes de que están obligados a contribuir. Entonces yo creo que nuestro país tiene el derecho de que tengamos el conocimiento de este tema desde niños, para que no nos sientamos agredidos cuando crezcamos, sino que sepamos que estamos formando parte del beneficio general, que todas las personas, si contribuimos, vamos a tener mejores situaciones. Es decir, hoy día tenemos una policía que busca el soborno o que busca la mordida. Es más, hoy día te da más miedo que te pare un policía a encontrarte un ratero. Sí, o sea, plantan drogas. Sí. Luego no sabes con qué tipo de maleante te estás encontrando. Y si nosotros contribuiríamos, a lo mejor tendríamos una policía mejor, porque tendrían un salario justo que no les harían tener esa necesidad. Pero la corrupción está al máximo. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que ver de diferente manera nuestra vida, porque esto va a ir cada día peor. Y entonces, ¿qué esperamos? De ser un país que tiene todo, a terminar siendo un país hundido en su propia cultura, o sea, mal, que no quiera salir adelante, pues está peor, ¿no? Entonces, por eso yo creo, o mi tema habla de que nosotros desde la educación básica nos hablen de los impuestos, que nos digan por qué los pagamos, para qué funcionan, ¿no? Y entonces a lo mejor eso nos va a ayudar a generar el día de mañana adultos conscientes. Adultos que sepan que lo van a hacer porque saben que quieren un México mejor. Sí. ¿Y en qué se va a transformar? Pues en que tengamos mejores situaciones generales sociales. A que todas las personas, a lo mejor sueño guajiro, ¿no? Porque digo, todos tenemos derecho a pensar. Pero tal vez el día de mañana tendremos mejores instituciones médicas o una mejor policía, que sería una seguridad pública que nos serviría de mucho. Hoy día estamos, pero sí en la calle en temas de seguridad. Sí. Entonces yo creo que eso nos ayudaría a ver de manera amigable los impuestos y en vez de tener miedo al pago de nuestros impuestos o al miedo al SAT, tendríamos una manera afable de verlo porque sabríamos y tendríamos conocimiento, 1, de qué tenemos que pagar, 2, de qué podemos hacer y 3, los diferentes regímenes que nosotros podemos participar para ser adultos responsables. Claro. Pues sí, de hecho sería una buena idea. Por ejemplo, yo lo observaría más como a nivel preparatoria. Porque, bueno, la educación básica pues ve que es primaria, secundaria, preparatoria. Como usted dijo, los niños no, ni caso, ¿no? Ni les va a interesar, nada. Pero, por ejemplo, ya a nivel preparatoria irlos preparando para que aquellos que logren llegar a la universidad pues ya tengan estas nociones de que, bueno, voy a ser profesionista, al momento de ejercer tengo que cumplir con mis responsabilidades. Y con los que no llegan a la universidad, pero digan, bueno, soy bueno haciendo esto en vez de una carrera, una profesión. Exacto. De hecho, el régimen de incorporación fiscal que acaba de salir y que está siendo sustituido ahorita, ese régimen era para las personas en donde te decía que teníamos beneficios de descuentos del pago de los impuestos,
que era del 100%, 90% y así por 10 años tenías una disminución hasta pagar la totalidad de tus impuestos, era para estas personas que no son profesionistas, es decir, carpinteros, plomeros, mecánicos, todos los que tienen alguna actividad que no sea profesional podían estar dentro de este régimen. Entonces, todos, seamos profesionistas, no seamos profesionistas, hagamos lo que hagamos, somos personas que tenemos que contribuir. Familia Crimi, ¿cómo están? Hago este pequeño paréntesis en el video debido a que se me hizo muy interesante lo que dijo la maestra Mariana sobre implementar la educación de los impuestos a nivel primaria, y fue motivo suficiente para ponerme a investigar de manera rápida por internet, y lo más parecido que pude yo encontrar fue que en el país de Alemania, desde recién nacidos se les hace llegar el Steuerliche Identifikationsnummer. En pocas palabras, es el número de identificador de impuestos, y se les hace llegar a los papás para que así desde bebés ya empiecen a generar ese historial del pago de impuestos, y para que poco a poco se vayan acostumbrando, y así ya cuando sean profesionistas o adultos o estén generando dinero, ya estén acostumbrados a esta cultura del pago de impuestos, como indica la maestra Mariana. Y pues sí, podría ser una muy buena opción. Aquí la cuestión es ¿qué tanto funcionaría en México? Les dejo esa duda para que lo vayan pensando, y si gustan ponerme su respuesta en la caja de los comentarios. ¿Por qué decía desde nivel primaria? Porque he visto TikToks en donde está un hermano mayor y le dice a su hermano menor: dame la mitad de tu galleta, ¿no? Sí. ¿Y qué ese es tu impuesto? ¿Y qué estamos metiendo en la cabeza de ese niño? Que lo estamos transgrediendo. Sí. Porque es algo que él quiere. Y no es cierto, no debe de ser así. ¿Por qué? Porque ahí está haciendo un abuso. Te quito tu galleta y me la como yo. Pero no está siendo beneficiado. Y sin embargo, los impuestos son diferentes. Sí, tomamos dinero de tu dinero, pero es para un bien social. Sí. O sea, es la sociedad general la que nos debemos de ver beneficiados. En pocas palabras, ser la responsabilidad social que tenemos como individuos. Claro, por eso es lo que te digo. Desde ahí estamos dejando mal el mensaje. Porque muchas personas que no tienen conocimiento sí piensan que les están quitando su dinero nada más para ¡pum! Y no. ¿Sí me explico? Sí. O sea, los hospitales no se hacen solos. Las carreteras no se hacen solas. Claro. Entonces, si nosotros quisiéramos solo tener hospitales sin que nosotros pagáramos impuestos, serían puros hospitales particulares de personas que quisieron poner en vez de una empresa un hospital, y que son gastos médicos carísimos, ¿no? Y que hay dinero que no te alcanza. Hablemos de enfermedades crónicas, la diabetes, el cáncer, infinidad de enfermedades, ¿no? Y que son impagables. Sí. Y los servicios médicos generales pues nos ayudan, ¿no? A este tipo de enfermedades. Sí. Es más, hay personas que siendo profesionistas y ganan tanto dinero tienen que pasar a sus hijos de hospitales particulares a hospitales de salud porque son impagables. Entonces todos nuestros impuestos ahí se ven reflejados. ¿Por qué hay impuestos agresivos? Porque hay impuestos muy agresivos. Hablemos del impuesto especial de productos y servicios. Ajá. El que está aplicado al alcohol. Ya. Si nosotros... por ejemplo, las bebidas de refrescos, ¿no? A los refrescos, a las chatarritas, a todas las bebidas alcohólicas, al tabaco. ¿Pero por qué? ¿Por qué esos productos tienen un gravamen tan fuerte? Bueno, hasta donde mis conocimientos abarca es porque también los impuestos funcionan como con prevención y disminuir conductas. En este caso, como México es primer mundo, ¿no? En obesidad. También México consume mucho alcohol y mucho tabaco. Lo que hace estos impuestos es cambiar la conducta del ser humano, porque obviamente si no puedes pagarlo no lo puedes consumir, y si no lo puedes consumir entonces tu conducta va a disminuir. Y entonces por eso, bueno, hasta donde yo entiendo como criminólogo es esa parte, ¿no? Cambiar la conducta del ser humano aumentando estos impuestos en este tipo de sustancias. Porque, por ejemplo, si tú consumes alcohol y no te sabes controlar, vas a generar violencia, ya sea en tu entorno próximo o en tu familia. Y si tú consumes, por ejemplo, como usted dijo, mucha comida chatarra o muchas, no sé, dulces y todo eso, vas a aumentar de peso y vas a tener problemas cardíacos, de sobrepeso y demás.
Bueno, eso es lo que yo entiendo esta parte como criminólogo. No sé, a lo mejor usted tenga otra perspectiva desde su profesión. Claro, todas las profesiones tendríamos que tener la misma perspectiva porque es el mismo punto de origen, ¿no? Sí, sí. Las enfermedades. Acabamos de decir que los impuestos son para solventar las necesidades sociales y dentro de estas están los médicos. El que nos tengan disponibilidad de hospitales, médicos, medicamentos, los instrumentos, todo lo que ocupe un hospital. Sí, sí, sí. Pero si tú consumes mucho refresco te vas a hacer diabético. Sí. Y como no vas a poder pagarte en un hospital particular la diabetes, vas a acudir a una clínica general, a una clínica de servicio gratuito o de bajo costo, ¿no? Sí, sí, claro. Pero a mi gobierno me va a costar tenerte tu medicamento, tener el médico especialista para tu enfermedad, tener los aparatos que te ocupes, tener, que muchas veces ni lo tienen, ¿no? Pero generalmente lo tienen. Sí, sí, sí. Sí, de hecho. Sí. Entonces, ¿por qué le ponen mayor impuesto? Pues porque a mí me vas a costar el día de mañana. Porque al alcohólico me va a dar cirrosis y yo voy a tener que lidiar con sus temas de sus enfermedades. Entonces, se le hace un gravamen más alto a este tipo de productos, no porque cambien la conducta, porque al final del día prefieren no pagar la inscripción en la escuela y ponerse a llorar por 300 pesos. Pero sí se van a ir a echar sus chelas saliendo el viernes del fútbol. Yo no he visto que deje de haber borrachos, aunque le incrementen los impuestos al alcohol. Sí, 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 sí. O sea, no se ve, la verdad. Es más, ves a personas que traen hasta de esta chalupita, no sé cómo se llama, ¿no? Y dices, o sea, ¿cómo no comen? Pero sí beben. Sí, 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 sí. Entonces no hay un cambio de conducta, sino al final del día van a ser personas que voy a tener que atender como sociedad. ¿Por qué? Pues porque así sea una persona que es indigente, va a llegar al hospital, porque alguien lo va a reportar y esta persona se lo van a llevar lo van a trasladar en una ambulancia y lo van a llevar a un hospital general. Y ese hospital general va a gastar medicamentos, atención médica, enfermeras, camilleros, limpieza, para tenerle los servicios a esta persona. Entonces a lo mejor no va a ser contribuyente, pero ya contribuyó con estar pagando su IEPS en su consumo, aunque fuera de 20 pesos su botellita, esa botellita a lo mejor costaba 6 pesos y 14 eran de impuestos. Sí. Pero ya fue pagando una parte mínima, pero contribuyó. Entonces lo mismo nos pasa, ¿no? Con el refresco y la comida chatarra. Mis niños, ¿cuántos niños ya hay que tienen diabetes tan jóvenes? Sí. Y entonces ya son enfermedades que van a ser 20 años, 30 años. Entonces por eso es que hay gravámenes más fuertes para ciertos alimentos o situaciones que les va a hacer perjudicar su salud y que después el gobierno va a tener que tener instituciones preparadas para atenderlos. ¿Sí me explico? Sí, sí, sí. Así es. Bueno, también igual influye un poquito ahí la personalidad de la persona, ¿no? O qué tan responsable es, porque por ejemplo, igual me recordó mucho a los TikToks que dice borracho pero buen muchacho, ¿no? O sea, sí te vas a alcoholizar, pero antes cumple con las responsabilidades que te tocan, ya sea en tu familia o con tus padres de familia y todo eso. No me había dado cuenta de esa otra perspectiva, ¿no? Usted como dice. Pero bueno, también hay que tener mucho cuidado porque ya que dijo esto, muchos a lo mejor van a tomarlo como a favor y decir, bueno, entonces me voy a emborrachar y ya me voy a emborrachar a gusto. ¿Por qué? Porque ya estoy con los impuestos que estoy pagando del producto, entonces ya me van a poder atender tranquilamente. No, pero no es totalmente la obligación del gobierno. El gobierno nos pone la infraestructura, ¿no? Y le paga a los médicos. Sí, claro. Pero también debe de haber cuotas de recuperación. ¿Por qué? Pues porque no todo alcanza. Hay medicamentos que son carísimos, ¿no? Creo que, no sé si recuerdo, pero una compañera una ocasión me dijo que su insulina era muy cara. Entonces, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que sí se puede y que no se puede, ¿no? Y muchas veces yo digo, es más, cuando nacen los niños y que los hospitales les dan sus leches, eso es un ahorro brutal para los papás que son de niños y que les den sus fórmulas. Entonces, hay que ver todas las cosas buenas que sí hay, ¿no? Y ver qué más se podría hacer. Pero no quiere decir con esto de que, pues yo me voy a tirar a ser borracho y pues al final del día mañana mi cirrosis, de la que me voy a morir al final del día, Sí. me la van a pagar, ¿no? Sí. Entonces, no se trata del tema de que pues voy a ser una irresponsable, sino cambiar nuestra cultura, cambiar nuestra mente. Pues sí, no voy a dejar de beber, ¿no? A lo mejor, pero tampoco me voy a poner hasta el full, ¿no? No voy a ser el borrachito de la colonia. Sí, sí, sí. Que hay gente que se aguanta, ¿eh? Yo he visto que se chutan todos 5 días seguidos y ya nada más los otros 2 días es para bajársela.
Y así es, haga de cuenta que son como 2 semanas de trabajo, o así que es la quincena completita, toda esa quincena se la gastan en una semana, en 5 días, y a los otros, el fin de semana, los 2 días, ya es para recuperarte, y ya tu semana tus 2 semanas de trabajo, y así. Por eso es lo que te decía. No tenemos para las inscripciones o se enojan por las inscripciones, pero ¿qué tal tenemos para echar la chelita en el fútbol, no? Claro, claro. Entonces ahí estamos mal, porque tenemos que contribuir, nosotros son nuestros hijos, ¿no? O tan solo dicen, no, es que la universidad es un costo muy grande. Cuando estamos en las escuelas, yo fui a una escuela pública, y en esta escuela pública pues pagaba, no recuerdo si 2.500 al semestre, pero si ya lo comparamos contra una universidad privada, nos damos cuenta de que no es nada, ¿no? Y que 2.500 en 6 meses, ¿cuánto representa al día? Y los gastos de los maestros, el agua, el luz, el mantenimiento y todo lo que viene inherente a los gastos administrativos de una escuela, pues es algo, pues, ínfimo, ¿no? Nada. Sí, sí, sí. Entonces, por eso digo, debemos de ser conscientes pues, de que tenemos que contribuir y pagar si queremos ser mejores. Bueno, regresando un poquito con lo que dijo antes, que dijo que también los impuestos no nada más es para beneficio de uno, sino para beneficio de los demás. Y de hecho es algo que me cayó mucho de peso porque, bueno, usualmente el pagar los impuestos que dicen, pues yo pago mis impuestos es para que me estén beneficiando. Y es muchas veces también esa creencia bueno, yo estoy pagando los impuestos, es para mi beneficio. Y no me había dado cuenta de usted hasta que lo dijo, de que no es para el beneficio de los demás. Porque a lo mejor, y bueno, yo no voy a usar, no sé, esos beneficios yo no los voy a usar porque estoy bien de salud, porque estoy estudiando, porque sí puedo solventar ciertos gastos y pues ya no necesito beneficio extra. Pero, por ejemplo, aún así, esa responsabilidad de sí pagar los impuestos, porque a lo mejor ese beneficio lo va a ocupar, no sé, el de al lado o a futuro alguien más. Y o sea, sí, no me había dado cuenta de esa, pues hasta dónde, ¿no? Es la responsabilidad de la cultura de pagar impuestos. Pues yo creo que todos los ocupamos, ¿eh? Yo no creo que haya un mexicano que no se vea beneficiado. Sales a tu calle y tiene un pavimento, ese pavimento ya lo hicieron entre la sociedad. O sea, a lo mejor no fuiste al hospital de gobierno, o a lo mejor no fuiste a una primaria básica de gobierno, pero la calle que llevaste desde tu casa para llegar a tu escuela privada fue una calle que se hizo a través de los impuestos de todas las personas, ¿no? El que esté el policía, a lo mejor nada más dando el paso, ¿no? Está el verde, está el rojo. Ese policía lo estamos pagando entre todos. Sí, sí. Entonces, todo lo que nosotros vemos a nuestro alrededor, que es de manera social, pues está pagado entre todos. Entonces, así como decir, no, yo no me veo beneficiada, pues no. O sea, el que me llegue la luz, pues también tuvo una inversión de parte del gobierno, ¿no? Y ese gobierno, pues no lo sacó de su bolsa, lo sacó del erario de lo que juntamos todos. Bueno, ya hablamos mucho esto del pagar impuestos y demás, pero ahora viene la otra parte. ¿Qué pasa? Que entonces, si de repente México cambia y empieza a pagar sus impuestos, pero entonces ahora son malversados, no se ve pues ahora sí que esa retribución por parte de los funcionarios, exacto. Entonces hay que usted, ¿qué sugiere? Sí, ¿qué sugerencia da? No sé si a las personas o a los futuros funcionarios que los pueden escuchar. Pues yo creo que la situación, si nosotros todos los mexicanos cambiamos nuestra visión, no nada más de ser responsables de manera solidaria, pues yo creo que también tendríamos que tener candidatos que sean pues de valor, ¿no? Sí. O sea, de valor no nada más de decir, voy y me como un taco de garnacha en la calle, nada más cuando yo estoy en candidatura. ¿Sabes a quién se me viene en la mente? He visto mucho los videos del presidente de El Salvador y siento mucho respeto porque yo digo, en México mi presidente se bajó a darle la mano a la mamá del Chapo. O sea, es el más desvergonzado que he visto en toda la vida. Porque pues siempre hemos sabido que los presidentes pues han tenido sus negociaciones, ¿no? Con el crimen. Pero no tuvo vergüenza. En cámara fue y lo hizo. ¿Por qué? Pues porque le vale un comino. O sea, no tenemos... Y hoy día no tenemos un candidato preparado. Habemos muchos mexicanos inteligentes, pero todos nuestros candidatos son candidatos que ya vienen sobrepuestos, ya vienen de familias que han sido candidatos, de candidatos, de candidatos, de candidatos. O sea, tan solo Higinio Martínez en Texcoco, ¿cuántas veces lo hemos visto?
No, nada más van y se cambian de camiseta y candidato. Y se pone otra camiseta, candidato. Y ponen a otra persona, pero sabemos que viene atrás de él. Entonces, no tenemos verdaderamente candidatos. Y con esto, espero no echarme gente encima, pero la verdad es que no creo que en México tengamos candidatos preparados. Necesitamos que no nada más exista la carrera de ciencias políticas como la hay, sino que verdaderamente nazcan políticos preparados para ser políticos. No nada más porque me operé y pum, ya le gusté a alguien y ya, candidata. Pero ¿qué sabe usted, señorita? Ni título tiene. ¿Cómo me vas a hablar a mí de temas, de situaciones, si tú no sabes las situaciones? Me recordó, bueno, a mí sí me gusta no solamente observar a los candidatos, sino de los demás, también de los demás municipios. Sí, algo que me hizo mucho hincapié. Era candidata hace, que será 6 años, creo, no me acuerdo bien. Tenía que 18 años, chance 19 años, pero cuando revisas su historial allí en la página del INE, apenas si tenía no tenía ni la primaria terminada. Pero ¿qué es lo que pasa? Ya la empiezas a investigar un poquito más y pues sus papás sí eran políticos y pues se le hizo fácil. Sí, ya son personas acomodadas. Exacto. Y eso pasa en todas partes, ¿eh? Hay gente que no tiene títulos, no tiene nada, pero tiene palancas. Sí. Y en México las palancas son lo que mueven. Pues verdaderamente yo no te podría asegurar que los impuestos que se recauden no fueran malversados o mal utilizados. Pero el hecho es de que si necesitamos pues gente preparada, ¿no? Gente que sepa lo que hace. Presidente de El Salvador dijo que no era profesionista, pero ¿cuál era su ventaja? Que él fue cuna de rico, o sea, ella viene de una familia de empresarios y sabía de negocios. Entonces él sabía lo que le adolecía a la economía de los empresarios y sabía que la delincuencia, las extorsiones y todo eso lo perjudicaban. Sí, claro. Entonces él sabía la situación que estaba viviendo, pero nosotros ni siquiera de empresarios estamos hablando de personas que jamás en la vida han trabajado y siempre han vivido del erario de la nación. Entonces empresarios se vuelven después de que ya son presidentes, ¿no? Sí. Ya tienen que la chocolatera, la cervecera y que ya por eso pueden estudiar en países del extranjero y no sé qué, ¿no? Y eso hablando del actual, porque si hablamos de presidentes pasados, pero bueno, así hemos mantenido y seguiremos manteniendo a muchos. Entonces es ahí donde nosotros permitimos que tengamos pues presidentes o propuestas, ¿no? Porque yo la verdad este año yo veo que no hay por quién votar. O sea, nadie te da una buena propuesta. Y dices, pues ya, a lo que quede, ¿no? Pues sí, al menos peor. Como dicen, no es el más preparado o realmente al que de una buena propuesta contundente, concisa, sino que sea al menos peor. Pues sí, y ahí está el origen de los males. Bueno, ya para empezar a terminar este capítulo, como conclusión, ¿qué nos podría decir sobre todo esto de los impuestos? Esta cultura como ustedes, esta cultura de pagar impuestos viene muy relacionada con la cultura financiera, que también se está poniendo mucho de moda últimamente. Claro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tenemos consciente que tenemos que hacer nuestro pago de impuestos, vamos a tener que considerarlo siempre en nuestras finanzas, ¿no? El saber que, bueno, esta parte es para la renta, esta es para la luz y esta es para mis impuestos. Y eso nos va a ayudar a ser unos ciudadanos responsables. Muy bien. ¿Algo más que usted que quiera indicar, hacer hincapié? Pues que veamos los impuestos no de manera agresiva, que seamos conscientes, investiguemos, nos acerquemos a la autoridad cuando nosotros tengamos dudas para saber qué es lo que mejor me queda, ¿no? Y no seamos parte o que no caigamos en personas que no saben. Ejemplo, le decía hace rato, no demos nuestros datos o nuestras firmas electrónicas a personas que ni siquiera sabemos de dónde vienen, de dónde son, porque pueden hacer mal uso de nuestros datos y podemos caer en alguna situación con la autoridad. Entonces, cuidar nuestros datos personales. La firma electrónica es un tema muy importante. Pueden hacer muy mal uso de nuestra firma electrónica y pues hay que cuidarnos, ¿no? Y ya, por ejemplo, ahora sí, ya para terminar, ¿qué consejo le daría a aquellas personas, por ejemplo, como yo, que le tenemos mucho miedo al SAT? En esto de los impuestos, que de plano no damos ni una en impuestos, ¿qué consejo nos daría para perder ese miedo a esta institución? Bueno, a la forma en cómo usted habla de esta institución, pues se ve una institución noble, acogedora, que cubre a los que menos poder económico tienen,
¿Qué consejo les daría para que empecemos a dejarle de tener miedo a esta institución? El consejo que yo doy tenemos dos opciones. Una, acércate a un muy buen contador, si tienes las finanzas para hacerlo. Dos, acércate a la autoridad. La autoridad tiene módulos. Yo tengo una duda, ¿sabes qué, don Sad? Yo quiero saber qué puedo hacer en este caso, ¿no? A lo mejor yo no tengo para pagar un sistema de facturación, pero dime tú qué opción me das. Porque tenemos diferentes opciones, ¿no? Y ya te va a decir, mira, puedes entrar en tu portal y está en la opción de facturación. A través del portal puedes hacer tus facturas sin tener que pagar un medio electrónico, ¿no? Entonces ya lo haces a través del portal del SAT. Wow, pues la verdad fue una plática con muchos conocimientos que igual incluso yo no tenía. Considero que usted resolvió muchas dudas, aunque fue una plática a lo mejor introductoria o muy básica o muy sencilla, pero la verdad es que pues yo lo vi más desde la parte no de la sociedad, que muchas veces, como le digo, tiene ese tanto la desconfianza de las instituciones públicas como ese miedo, porque aquí ya estamos hablando de dinero. Y le digo, la verdad, muchas gracias por todo ese conocimiento que nos ha aportado. Y le digo, yo creo que a más de una persona le va a servir bastante. Claro que sí, es un placer poder acompañarlos y cualquier duda que tengan aquí a través de nuestro amigo, compañero y camarada nos pueden hacer llegar sus dudas y se las iremos resolviendo poco a poco. Muy bien, entonces ya voy despidiendo. Familia Crime, muchas gracias por compartirme el tiempo de su vida. Sé que es muy valioso y por eso lo aprecio mucho. Que tengan un bonito día. Hasta la próxima. Bye. Familia Crimi, antes de terminar este video, quisiera agradecer a la maestra Mariana por todo su apoyo que me ha dado hasta el momento, por toda su paciencia, por toda su tolerancia también incluso. Asimismo, no se puede olvidar al Despacho Jurídico Legaliter. Me concedieron el espacio físico y que se pudiera realizar esta entrevista. Muchas gracias, Despacho Jurídico Legaliter. Y por último, también quisiera agradecerles a todas las personas que estén apareciendo en pantalla, quienes siempre me han apoyado en esta travesía por internet, y espero seguir contando con su apoyo. Muchísimas gracias, que tengan todos un bonito día, un fuerte abrazo para todos. Bye.